Buen día, hoy venimos a presentar el análisis de datos de CROWAT del cultivo de caña para el proyecto final de el CAE y hidráulica. Los integrantes del grupo son Magda Giley Rincón, quienes hablan Andrés Felipe Tamayo, León Alejandro Martínez Forero y Michael Andrés Berján Barón. Bueno, primero que todo empecemos hablando un poquito de qué es el CROWAT. Entonces el CROWAT es un programa para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Bueno, entonces este programa nos va a pedir datos climáticos, nos va a pedir datos del suelo, datos de la cosecha, del cultivo como tal, para así mismo hacer sus cálculos y hacer como una programación de qué cantidad de agua necesita nuestro suelo y qué días poder regar. Bueno, como les comentaba, esta aplicación nos va a pedir, este programa nos va a pedir datos climáticos. Entonces nosotros cogimos datos de la estación de Anolaima, donde se va a desarrollar nuestro proyecto. Entonces acá, como podemos ver, tenemos datos de temperatura máxima, humedad, viento e insolación, que son las horas de brillo solar. Bueno, ¿para qué nos pide esto? Entonces esto nos pide, podemos ver acá en las columnas derechas, las últimas dos columnas derechas que se encuentran resaltadas con color amarillo, podemos ver la radiación y la evapotranspiración. Entonces estos datos de temperatura lo que nos va a ayudar es para mirar el suelo cuando va a evaporar y por ende las plantas, pues en base a la temperatura y a la humedad que haya, y el viento y esto, ya pues teniendo en cuenta que gracias a estos factores climáticos que estamos viendo, es posible que el agua se evapore. Entonces acá tenemos datos, tenemos gráficos del clima del lugar donde se realizará el cultivo. Entonces en la primera gráfica tenemos lo que son todos los datos. Bueno, ambos gráficos nos presentan todos los datos climáticos de esta estación, como lo es la humedad relativa o la humedad, temperatura máxima, mínima, viento e insolación. Como les venía comentando, pues es muy importante para nuestro cálculo de necesidad de riego o de necesidad hídrica del cultivo, nos va a pedir las precipitaciones. Las precipitaciones es toda la masa de agua que cae en forma, pues que cae al suelo terrestre. Entonces, bueno, acá tenemos la precipitación desde que nos arroja la base de datos de la estación de Anolaima para calcular, para hacer, digamos, como un acercamiento a qué días y qué cantidad de agua va a caer en estos meses. Como podemos ver, en las casillas izquierdas tenemos lo que son los meses. La casilla que le sigue es la precipitación en milímetros, pero esta precipitación es la que nos arroja la base de datos de la estación de Anolaima. Y por último tenemos la que está demarcada en amarillo, la cual es la precipitación efectiva, que como les comentaba, esta precipitación lo que hace es pues como el cálculo de lo que va a caer en los tiempos que tengamos en nuestro cultivo. Bueno, el cultivo que nosotros escogimos fue la caña. Se sembró el 24 de noviembre y se cosechó el 2 de enero. Bueno, lo que son los valores de la K sub C, la etapa fenológica, la profundidad radicular, el agotamiento crítico y la respuesta al rendimiento los encontramos en el documento de la FAO. Entonces, la K inicial se encuentra a 0.40, la media en 1.25 y la final en 0.75. La etapa fenológica inicial dura 35 días, en el desarrollo o transitorio dura 60, en la media dura 190 y finaliza con 120 días, obteniendo un total de 405 días. La profundidad radicular en el inicio es de 0.20 y ahí finaliza en 1.20. El agotamiento crítico se encuentra para las tres etapas, inicio, medio y final, en 0.65. La respuesta de rendimiento la dejamos en 1 y la altura del cultivo se encuentra a 3 metros. El nombre del suelo es un franco arcilloso. La humedad del suelo disponible se calcula haciendo una resta
del suelo en capacidad de campo menos el suelo en punto de acidez permanente, esa vendría siendo nuestra agua disponible. Entonces, haciendo los cálculos, nos dio 270 milímetros por metro. La tasa máxima de infiltración de la precipitación es de 168 milímetros día. La profundidad radicular máxima es de 120 centímetros. El agotamiento inicial de humedad del suelo está en 33%. La humedad del suelo inicialmente disponible se encuentra en 180.9 milímetros metro. Requerimiento del cultivo. En este caso tenemos aquí una tabla que es arrojada por el CropWatt para el cultivo de caña. Tenemos principalmente que la estación de los datos pues, de precipitación que fueron arrojados por esta estación se está ubicada en Anolaima, aquí vemos, y también estación de lluvia Anolaima. El cultivo, aquí nos dice el CropWatt que sería de la caña y esta es la fecha de siembra. 24 del 11 de este año sería la simulación de la siembra. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos aquí en el CropWatt? Inicialmente, pues vemos su etapa inicial, que estaría representada entre el mes de noviembre, finales del mes de noviembre aproximadamente, lo va a marcar por aquí, hasta a mitad de diciembre. Esta sería la etapa inicial del cultivo. Ok, seguido de eso, tenemos que a finales, más o menos de diciembre, hasta mitad de febrero, voy a marcarlo por aquí, encontramos que sería la etapa de desarrollo. Vale. Después hacia final de febrero, encontramos a final de febrero hasta final de agosto, voy a marcarlo, sería su etapa media. ¿Vale? Hasta aproximadamente aquí, encontramos su etapa media. Sería la etapa media del cultivo. Ya a la primera semana de septiembre hasta la primera semana de noviembre del otro año encontramos que es etapa final. Sería lo que estoy marcando por aquí. Vale. Eso es lo que nos puede representar pues la parte de requerimiento de cultivo en cuanto a su etapa inicial. Ahora bien, ¿cuál sería el riego? Los riegos que requieren pues este cultivo de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces vamos a mirar. En la etapa inicial, que habíamos dicho que sería desde a final de noviembre hasta diciembre, su requerimiento hídrico sería de 0. ¿Vale? Es decir, que en este caso, pues el cultivo no requiere ningún tipo de riego. Listo. Seguido, más o menos, tenemos que en la segunda semana, en la segunda, tercera semana más o menos de desarrollo, encontramos que acá hay un valor, ya sería, más o menos sería de 3,8, aquí lo marco, 3,8 milímetros por década, es decir, cada 10 días se haría este riego para la segunda semana de desarrollo de este cultivo. Y así sucesivamente vamos viendo valores de requerimiento hídrico a partir de las etapas de desarrollo, donde nos enfocamos más en la etapa más o menos, la última etapa media pues, del crecimiento del cultivo, donde encontramos valores de requerimientos hídricos altos, es decir, aquí a final, más o menos, en las últimas semanas de la etapa media, encontramos requerimientos de 24,5 y 23,8 milímetros por década para el cultivo de caña. Esos son los valores más altos que se pueden presentar aquí según el CropWatt lo que nos arroja. Después ya más o menos en la cuarta semana de la etapa final encontramos que sus requerimientos vuelven a ser de 0, es decir que en este caso no tendríamos pues que riegar más o menos desde la cuarta semana hasta la penúltima semana de requerimiento hídrico. No habría pues que regar y ya en la última etapa de pues, final del desarrollo del cultivo encontramos que habría un requerimiento de 3,8 por década. Entonces si sacamos un promedio, que esto nos lo arroja el CropWatt, encontramos por aquí que la precipitación de requerimiento requerido total para este cultivo sería de 259,2 milímetros por década. Gráfico de requerimiento hídrico de cultivo. Ok, tenemos aquí la parte de gráficos que nos arroja el CropWatt. Estos gráficos fueron creados a partir de la información de requerimiento hídrico que anteriormente se explicó en la tabla también arrojada por el CropWatt. En este caso,
encontramos pues que en el primer mes tenemos un requerimiento hídrico de 0, aquí tal cual como nos arrojó el CropWeather en este caso. Seguido ya al segundo mes, febrero, tendríamos aproximadamente un requerimiento hídrico de 9 milímetros por mes en este caso, más aumentando ya, va aumentando los valores de requerimiento. Es decir, que en el tercer mes del cultivo, de la etapa del cultivo, encontramos que estaría entre los 16 milímetros por mes requeridos. Y ya y a finales de este mes, del mes de marzo, y entrando al mes de abril, encontramos que su requerimiento vuelve a bajar a 0. Así continúa hasta el quinto mes. Del quinto mes aproximadamente hasta el séptimo mes, es decir, que el sexto mes va aumentando también los requerimientos hídricos. Se puede decir que será una etapa de transición de requerimiento de hídrico, pero en el séptimo mes encontramos que en este caso el requerimiento sería de 24 milímetros por mes. A mitad del séptimo mes baja un grado, es decir, que estaría entre los 23 milímetros por mes y nuevamente vuelve a subir a los 24 en el mes octavo. Ya a finales del noveno mes, en este caso sería septiembre, vemos que baja, habría un descenso de requerimiento hídrico por parte del cultivo hasta principios de octubre. Aquí se puede plasmar tal cual en la gráfica. En esta diapositiva lo que podemos encontrar es el gráfico de programación de riego. Encontramos lo que es la parte de el agua fácilmente aprovechable, que es la línea que tenemos en este lado. También encontramos el agua disponible total, que es la línea verde que evidenciamos acá. Y también encontramos lo que es la parte del agotamiento crítico. Y acá evidenciamos los picos donde la planta va a tenerlos casi cerca, lo que es al punto del agua fácilmente aprovechable. Entonces aquí es donde evidenciamos dónde se debe realizar el riego de las plantas. En esta presentación lo que podemos encontrar es como el panel donde tenemos que introducir la carpeta que es para lo de la programación del cultivo. Ahí tenemos que colocar el total de terreno que va a ocupar el terreno y el archivo que ya previamente hayamos editado. En esta diapositiva vamos a encontrar lo que es la parte del déficit de precipitación. Podemos evidenciar que en el mes de abril fue donde hubo menos déficit de precipitación, que fue de 0.0 milímetros por mes, y en el mes de agosto fue el mes con más altos déficit de precipitación, que fue con 48.8 milímetros por mes. Finalmente, para concluir, pues nosotros evidenciamos que pues para realizar un requerimiento hídrico del cultivo de la caña, pues es necesario conocer lo que son los datos climáticos del lugar donde se va a llevar a cabo ese cultivo. Y pues estos datos nosotros los tomamos de lo que fue la estación climática de Anolaima. También concluimos, o pues llegamos a observar que este cultivo, pues en la etapa, en total, para llegar a su cosecha son 12 meses, y pues por lo cual en la etapa inicial, pues según las precipitaciones del lugar de estudio, el cultivo no necesitará lo que es mucho riego. También se llegó a evidenciar que en la etapa media del cultivo, o sea, en la tercera década de febrero y en la tercera década de agosto, pues el cultivo necesitará lo que es 200.1 milímetros de riego, y pues esto va a estar distribuido claramente en lo que son en las distintas etapas de estos meses. Por lo último, pues en la etapa final del cultivo, el requerimiento hídrico pues será, o el requerimiento hídrico que será aplicado será de 29,6 milímetros de riego. Pues esta etapa se evidencia en lo que es la primera década de septiembre y pues finaliza en la primera década del mes de enero. Entonces pues agradecemos mucho por su atención, profe, y quedamos atentos a las observaciones.